Bien, pues empecemos un poco la temática que nos aborda hoy aquí en este capítulo de la asignatura. Bueno, he puesto una pequeña bibliografía. Como digo, yo creo que con las slides que os voy a ir enseñando será suficiente, pero bueno, si queréis ampliar o si queréis tener más detalles, ya que evidentemente en una slide pues tampoco entran muchos detalles, ¿no? Sobre todo a nivel de cálculo, y habrá muchos pasos intermedios que de hecho os los propongo que los hagáis por vuestra cuenta, pero que a lo mejor no entendéis porque, como digo, en una diapositiva, en un PowerPoint, pues no entran muchos detalles, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, bueno, en estos libros básicamente viene todo lo que voy a hablar en esta clase, ¿no? Para empezar, las notas de Mariano, que supongo que ya todos las conocéis y tenéis acceso a ellas. Y luego estos 3 libros que podéis encontrar fácilmente en la biblioteca. Bueno, en la biblioteca cuando esté abierta, ¿no? Supongo. Pero bueno, vamos a empezar entonces con cosmología. Bien, en estas 4 horas vamos a intentar entender un poco esta imagen. Esta imagen que ya os la puse en su momento cuando sustituí a Mariano allá por marzo, creo que fue marzo, ¿no? Principios de marzo. Bueno, nos da una imagen un poco de lo que creemos saber hasta ahora bajo los conocimientos que tenemos tanto a nivel teórico como, evidentemente, apoyados por observaciones. Y básicamente esto ilustra lo que es el modelo del Big Bang. El modelo del Big Bang tiene un inicio, bueno, esto ya lo veremos, donde se empieza a expandir el universo y bueno, y básicamente la historia del universo no deja de ser otra cosa más que una historia de enfriamiento, es decir, evidentemente la densidad va decreciendo con esa expansión, como todos vosotros ya sabéis, ¿no? La densidad, evidentemente, es inversamente proporcional al volumen y si el volumen crece, evidentemente la densidad de materia, energía, lo que haya, nos da igual ahora mismo, va decreciendo. Y ese decrecimiento hace que, evidentemente, la temperatura vaya decreciendo también. Por tanto, y sobre todo en los primeros momentos del universo, lo que tenemos es los primeros momentos, digo, después de 10 a la menos muchos 0,0 muchos ceros 1 segundos después del Big Bang, lo que tenemos es una especie de plasma con todo acoplado, es decir, pues tenemos todos los quarks, tenemos los fotones, los neutrinos, todo acoplado en un mismo plasma y según se vaya enfriando ese plasma, se van desacoplando, que no es otra cosa más que inicialmente las propias interacciones, la interacción gravitatoria es la primera que se desacopla, luego la nuclear fuerte y finalmente la electrodébil. Es decir, el electromagnetismo y la interacción débil. Y básicamente lo que va viendo en la expansión, en la evolución del universo, debido a esa expansión precisamente, es un enfriamiento que va desacoplando. Evidentemente esto tiene mucha física detrás, o sea, dicho así parece muy sencillo, pero evidentemente ahí entra otras ramas de la física que explican esto. Nosotros lo único que vamos a intentar entender es por qué se expande y qué leyes nos gobiernan esa expansión. Bien, pues vamos un poco al índice de este tema. Lo primero que vamos a ver, como en cualquier solución de la relatividad general, como ya habréis visto, es la geometría del espacio-tiempo. La relatividad general, como ya os habrá enseñado Mariano, básicamente es una teoría de la gravitación. Se llamó general simplemente porque generaliza la relatividad especial. La relatividad especial, también llamada restringida, se focalizaba solamente en sistemas de referencia inerciales, es decir, aquellos donde no hay aceleración, y la relatividad general lo que hizo fue incorporar la gravedad a ellos. Y
Y básicamente lo que estableció es que la gravedad no es otra cosa más que fluctuaciones en la geometría del espacio-tiempo. Evidentemente vosotros habréis, bueno, desde pequeños, pues estáis familiarizados con lo que es la geometría euclídea. La geometría euclídea, dicho de un modo simplón, pues básicamente se basa en el hecho de que la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Como veremos, bueno, como habéis visto ya, mejor dicho, nosotros solo nos focalizaremos a espacios-tiempos de cosmología. Como habéis visto, eso no es cierto en un espacio que no sea euclídeo. En un espacio no euclídeo, básicamente la distancia más corta entre dos puntos es una geodésica. Y la recta no deja de ser otra cosa más que un caso particular de una geodésica. Entonces, bien, lo primero que vamos a hacer es ver un poco la geometría del espacio-tiempo y construir lo que se llama la métrica Freeman-Lemer-Robertson-Walker, que es la que nos describe digamos, el universo, bueno, digamos que es la aproximación más fehaciente que tenemos del universo tal y como lo observamos, como ahora veremos. Luego de ahí pasaremos a la dinámica del espacio-tiempo, es decir, básicamente aplicar las ecuaciones de Einstein, que vosotros ya conocéis. Una vez, digamos, y eso lo veremos ahora al principio del todo, las ecuaciones de Einstein son difíciles de resolver. Por tanto, es siempre mejor hacer suposiciones previas sobre la métrica que directamente meter una métrica general y tratar de resolver las ecuaciones. Eso lo veremos ahora. Pero bueno, una vez, digamos, que tenemos la métrica Freeman-Lemer-Robertson-Walker, lo metemos en las ecuaciones de Einstein y eso nos va a dar la dinámica de ese espacio-tiempo y básicamente nos va a decir cómo el universo se comporta y cómo evoluciona. Una vez hecho eso, pasaremos a definir lo que se llaman los parámetros cosmológicos, que no es otra cosa que una serie de parámetros bien definidos, que son básicamente los que nos conectan la teoría con las observaciones. Porque evidentemente, claro, la cosmología, que hasta hace no muchos años era una ciencia no contrastable, digamos, en cierto modo. O sea, la cosmología ha existido desde los tiempos antiguos, pero hasta Newton prácticamente no era algo testeable. A partir de Newton y luego ya, sobre todo en el siglo XX y sobre todo en los últimos, digamos, 30 años, 30, 40 años, la cosmología ha pasado a ser algo que podemos testar con las observaciones. Y eso es fundamental, porque al fin y al cabo nosotros, más allá de la filosofía que toda teoría física puede implicar, nosotros nos dedicamos a tratar de describir la naturaleza del modo más real posible con las teorías. Y claro, y eso implica que dichas teorías, digamos, se puedan falsear. Es lo que se llama el método científico, el método Galileo. Y eso es importante. Entonces, los parámetros cosmológicos van a ser una serie de parámetros, digamos, de observables, que nos van a conectar la teoría con las observaciones, como veremos. Luego, de ahí pasaremos a describir el movimiento geodésico en un espacio Freeman-Lemer-Robertson-Walker, que no es otra cosa que escribir las ecuaciones de las geodésicas en ese espacio-tiempo, que esto ya lo habréis visto en el espacio-tiempo de Schwarzschild. De ahí podemos definir, y esto es fundamental, otro parámetro que es, que digamos, es el parámetro más importante de cuantos, o digamos, es el parámetro que dio el pistoletazo de salida a la teoría del Big Bang, que es el redshift, es decir, el corrimiento al rojo de la luz que recibimos. De ahí pasaremos a la ley de Hubble, que ya tiene 70 años. Luego veremos algunas soluciones cosmológicas, porque, bueno, la métrica Freeman-Lemer-Robertson-Walker es más o menos sencilla dentro de lo que es la geometría del espacio-tiempo, pero aún así no es fácil llegar a soluciones exactas. Esto ya os habréis dado cuenta. Luego definiremos distancias cosmológicas, que esto es también fundamental a la hora de testar la teoría con las observaciones.
Y finalmente, y si da tiempo, ya digo, porque esto yo no sé si nos dará tiempo en estas clases, pues veremos, bueno, lo que comentaba al principio de la historia térmica del universo, ya con todos los elementos y todas las herramientas de matemáticas que hayamos aprendido. Bien, pues vayamos a la geometría del espacio-tiempo. Bueno, como os decía al principio, es muy difícil obtener soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein directamente. Como vosotros habréis podido comprobar ya fácilmente, simplemente viendo las ecuaciones de Einstein dependen de segundas derivadas parciales de la métrica. La métrica, os recuerdo, bueno, supongo que lo tenéis ya bastante interiorizado, pero os recuerdo que básicamente nos fija las distancias en cualquier variedad geométrica, en cualquier espacio-tiempo. La métrica es lo que nos da la distancia entre dos eventos en un espacio-tiempo. Es decir, es la magnitud física fundamental en la relatividad general. Bien, las ecuaciones de Einstein, como digo, son ecuaciones no lineales en derivadas parciales. Y como comentaba al principio, evidentemente, si tú coges y dices, vale, pues yo tengo un tensor energía-momento, igual que cuando hacíais mecánica gravitación newtoniana. Vosotros metíais una distribución de materia en la ecuación de Poisson, si lo recordáis, creo que esto se ve en segundo. Metéis una distribución de materia en la ecuación de Poisson y eso lo resolvéis. Esto en las ecuaciones de Einstein es mucho más complicado, porque evidentemente tú metes un tensor de energía-momento, que es el equivalente a la densidad. Aquí en la gravitación de Einstein no solo la densidad juega un papel importante, sino también la presión, y esto es muy claro en cosmología, como veremos. Si tú metes un tensor de energía-momento particular en las propias ecuaciones de Einstein, el tratar de resolverlas va a ser muy, muy complejo. Entonces, para construir soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein, como digo, luego hay todo un mundo y toda una rama de la gravitación dedicada a obtener soluciones numéricas. Y, de hecho, bueno, es una rama muy importante porque, entre otras cosas, por ejemplo, tratan de ver cómo es el colapso de dos agujeros negros, que ahora está muy de moda por el hecho de que podemos detectar el chorro de ondas gravitacionales que sale de ese merge de dos agujeros negros. Bien, pero bueno, focalizándonos en lo nuestro. Dado que es muy complicado obtener soluciones exactas en las ecuaciones de Einstein, una manera interesante y más sencilla de estudiar las ecuaciones de Einstein es, previamente a meter las cosas en dichas ecuaciones, vamos a tratar de ver de estudiar métricas del espacio-tiempo que tengan ciertas simetrías. Y una métrica se dice que es invariante bajo una transformación de coordenadas, es decir, posee una simetría, si dicha métrica es la misma función de su argumento una vez transformada, como podéis ver aquí. Bien, ya digo, esto no es necesario que lo sepáis 100%, o sea, que os metáis en esto 100%. Esto es simplemente para que entendáis lo que va a venir después. Básicamente, ¿cómo podemos hallar las simetrías de una métrica dada? Bueno, pues sabiendo la condición que tiene que cumplir esa métrica, es decir, que sea invariante bajo dicha transformación, si asumimos una transformación infinitesimal, como la que tengo aquí escrita, x' mu más x mu o más, bueno, un parámetro que será mucho menor que 1, y un vector que ya veremos que, bueno, estos vectores son los conocidos como generadores de las simetrías, porque es básicamente el generador infinitesimal de dicha simetría. Si esto
lo utilizamos en la ecuación de la métrica, es decir, aquí, e imponemos que sea invariante bajo esa transformación, a lo que llegamos es a esta ecuación que se conocen como las condiciones de Killing, y es lo que nos dan los llamados vectores de Killing, que no es otra cosa, como digo, que los generadores de las simetrías de una determinada métrica. Todo esto, como digo, es importante por el hecho de que al estudiar las simetrías de una métrica en particular nos va a ser mucho más fácil construir soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein que si lo hiciéramos a lo bestia, en plan metiendo una métrica cualquiera en las ecuaciones. Y como ejemplos de isometrías más comunes, bueno, hay que decir también que además, y esto lo habréis visto seguramente en mecánica teórica y los que habéis dado teoría cuántica de campos también, toda simetría en una teoría de campos clásica o cuántica conlleva una cantidad conservada, que es el llamado teorema de Noether. Esto también es muy, muy importante en relatividad general porque esto nos da cantidades conservadas. Por ejemplo, y ya digo, esta parte la digo para que tengáis una idea un poco de cómo se construyen soluciones en las ecuaciones de Einstein, pero vamos, que no os tenéis que meter de lleno en ello, ¿eh? Pero, por ejemplo, la solución de Schwarzschild que habéis visto es invariante bajo traslaciones temporales. Ahora vamos a ver que la cosmológica no lo es. ¿Eso qué implica aplicando el teorema de Noether? Bueno, si se aplica el teorema de Noether en la solución de Schwarzschild, eso lo que implica es que la energía se conserva y, de hecho, esa energía es igual a la masa. ¿Qué masa? La masa del agujero negro. Del agujero negro, bueno, o la estrella o el cuerpo esféricamente simétrico y estático que tengamos. ¿Cuáles son las isometrías más comunes que se suelen encontrar en las soluciones de Einstein? Bueno, pues cuando tenemos una métrica estacionaria, como decía, la métrica de Schwarzschild es un ejemplo de ello, y en este caso lo que tenemos es un vector de Killing de género-tiempo, una métrica estática, que además de tener ese vector de Killing de género-tiempo, la métrica es independiente del tiempo, lo que ocurre también en Schwarzschild. Una métrica homogénea, que es aquella básicamente en la que es invariante bajo traslaciones espaciales, isótropa, que es invariante bajo rotaciones espaciales, como veremos la métrica de Freeman, Lemel, Robinson, Walker, es homogénea e isótropa. Es necesario eso para, digamos, tener una descripción aproximada de lo que observamos. Y luego, una métrica máximamente simétrica, es decir, aquella que posee el número máximo de simetrías en un espacio de n dimensiones, tendría, como podéis ver aquí, tendría un medio de n por n más 1 simetrías, lo que en 4 dimensiones, que es lo que nos ocupa a nosotros, serían 10 vectores de Killing, o dicho de otro modo y de forma más sencilla, serían básicamente 10 simetrías de esa métrica. Bien, esto es importante, como digo, porque a la hora de estudiar soluciones en relatividad general es fundamental. Bueno, por un lado es fundamental saber las simetrías que tienen esas soluciones y dado que nos da cantidades conservadas por el teorema de Noether. Y por otro lado, porque además nos permite construir soluciones de forma mucho más sencilla. ¿Y qué ocurre en cosmología? Bien, en cosmología tenemos algo que se llama el principio cosmológico, que no es otra cosa más que una especie de extensión del principio copernicano. El principio copernicano, que supongo que tenéis en mente, básicamente Copérnico venía bueno, fue el que estableció la teoría heliocéntrica, ¿no? Es decir, que la Tierra no es el centro del universo, es decir, no está en un lugar privilegiado del mismo, sino que, bueno, dentro de las limitaciones que evidentemente había en la época de Copérnico, básicamente
el principio cosmológico moderno no deja de ser el mismo principio copernicano. Es decir, básicamente la Tierra no ocupa un lugar privilegiado y el universo es esencialmente el mismo en todo punto. Sin embargo, y como podéis leer aquí, esto es cierto siempre y cuando añadamos a grandes escalas, puesto que evidentemente no hace falta imaginarse mucho que la superficie del Sol es totalmente diferente al medio intergaláctico. Es decir, no tiene nada que ver un sistema con otro. Sin embargo, cuando nos vamos a grandes escalas y hacemos variaciones locales de la materia promediadas, lo que vemos es que más o menos la materia está uniformemente distribuida. ¿Y en qué nos basamos, para afirmar esta suposición? Bueno, en primer lugar, en la distribución de las galaxias lejanas. Y nosotros, que es la figura que tenéis aquí abajo a mano izquierda. Esa figura que ha ido cambiando mucho desde los años 80, de hecho en los años 80 fue el primer mapa de galaxias, digamos, distribuidas en el cielo y a diferentes, como veremos, diferentes redshifts, diferentes corrimientos al rojo, que no es otra cosa que a diferentes momentos de la edad del universo, puesto que evidentemente una galaxia que está más lejana, su luz nos llegará más tarde y evidentemente corresponderá a un momento diferente de la evolución del universo. Como digo, el primer mapa que se hizo fue en los años 80. Hay que decir también que prácticamente hasta el siglo XX no se conocían otras galaxias más que la nuestra. Es decir, las galaxias, como por ejemplo la galaxia de Andrómeda, que es visible a simple vista, no se creían que fueran galaxias diferentes, sino que se pensaba que eran, en el caso de Andrómeda, pues pensaba que era una estrella nubosa, por decirlo de algún modo. Por tanto, esto digamos que es algo bastante reciente. Pero bien, volviendo a nuestro principio cosmológico, que nos dice básicamente que el universo es uniforme. Esto, como digo, se basa en ver la distribución de las galaxias a grandes escalas, porque más o menos están distribuidas uniformemente. Esto no es evidentemente del todo cierto, pero se aproxima muy bien. Luego, en los fondos de rayos X, gamma e infrarrojos que detectamos, que también son bastante uniformes, y sobre todo, y esto es importantísimo, en el fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas, que lo tenéis aquí a mano derecha, básicamente es un fondo que se detecta en todas las direcciones en las que uno observa y que, de hecho, cuando se observó por primera vez por Penzias y Wilson, hará ahora unos 40 años, no, más de 50, 60 años, ambos dos pensaron, de hecho, estaban utilizando un radiotelescopio y ambos pensaron que había un problema, bueno, que el telescopio les estaba dando un error porque apuntaran donde apuntaran, obtenían el mismo fondo de radiación de microondas. Y esto se debe básicamente a que, ya digo, esto lo veremos al final del todo, pero como mencionaba al principio, la historia del universo es una historia de desacoplos. Y cuando el universo era lo suficientemente frío, allá por 380.000 años después del Big Bang, es decir, cuando era bastante joven el universo, tener en cuenta que aproximadamente la edad del universo actual está en unos 13.800 millones, 13.800, sí, millones de años. Es decir, cuando el universo tenía 380.000 es relativamente joven en comparación con esa cifra, evidentemente. Y
¿Y qué es lo que detectaron? Bueno, detectaron básicamente la luz que se había liberado cuando el universo tenía esa edad, debido a que básicamente hasta ese momento, bueno, se habían desacoplado ya muchas cosas, evidentemente, a esas alturas, pero los átomos que se formaban se iban rompiendo constantemente por el choque de fotones. Es decir, había como una especie de plasma, digamos, de átomos de hidrógeno que se formaban y rompían constantemente. Al formarse emitían un fotón de una determinada longitud de onda, como bien sabéis del átomo de Bohr, y básicamente cuando ese átomo, ese electrón que había quedado ligado, chocaba con otro fotón del plasma, se producía lo que vosotros conocéis como el scattering Thomson y se rompía ese átomo. Claro, cuando el universo se había expandido lo suficiente, la temperatura de ese plasma había bajado lo suficiente para que ya no se produjeran scattering Thomson. Y entonces esos fotones se liberaron y son los que han llegado hasta nuestros días a través del fondo cósmico de microondas. Y el fondo cósmico de microondas, claro, lo que nos dice es que el universo en ese momento era prácticamente uniforme. De hecho, la temperatura del fondo cósmico de microondas que nos llega ahora mismo, evidentemente, claro, ese fondo cósmico se ha ido enfriando debido a la propia expansión del universo, y la temperatura que nos llega de dicho fondo, que se puede ver como la radiación de un cuerpo negro prácticamente perfecta, es de unos 2,73 grados Kelvin. Y las diferencias de temperatura, que hasta los 90 ni siquiera se habían detectado, de lo pequeñas que eran, son del orden de 10 a la menos 5, como os he escrito ahí. Es decir, eso que nos dice que prácticamente todo el cielo que vemos de ese fondo es prácticamente uniforme, es decir, prácticamente tiene la misma temperatura. Las variaciones de temperatura son mínimas. Y como digo, hasta los años 90 no se detectaron esas variaciones. O sea, costó, muchos avances tecnológicos para llegar a la precisión a la que llegó COBE. COBE fue una colaboración de los años 90 que fue la primera en detectar las anisotropías del CMB. Y como digo, costó muchos años llegar a poder detectarlo. Bien, dicho esto, basado entonces en las observaciones que tenemos, nuestro universo es, digamos, esencialmente el mismo en todo punto. ¿Y esto cómo lo traducimos a relatividad general? Bueno, pues en base a lo que os comentaba anteriormente, en base a simetría sobre la métrica. Y básicamente las simetrías que tenemos que imponer sobre la métrica son la homogeneidad y la isotropía. Es decir, la homogeneidad lo que nos dice es que la métrica va a ser la misma en todo punto. Es decir, nos va a dar esa uniformidad que observamos en la distribución de galaxias y en el propio CMB. Nos va a dar una homogeneidad. ¿Y esto en qué tipo de simetría se traduce en la métrica? En que esta va a tener que ser invariante bajo traslaciones. ¿Qué otra propiedad necesitamos para describir esa uniformidad? La isotropía. La isotropía básicamente lo que nos impone es que, no hay puntos privilegiados y, por tanto, cuando lo aplicamos a un punto del espacio, lo que nos dice es que este es el mismo en cualquier dirección. Es decir, nosotros si observamos un punto determinado del espacio y otra civilización alienígena está observando el mismo punto en otro lugar, evidentemente lo estamos observando a direcciones diferentes, pero ese punto va a ser el mismo. O sea, no va a haber, digamos, una expansión mayor en una dirección que en otra.
Y esto es lo que se conoce como isotropía. Y traducido a simetrías de la métrica, ¿qué quiere decir? Bueno, que básicamente la métrica va a tener que ser invariante bajo rotaciones arbitrarias en 3 dimensiones. Como digo, el CMB, como mostraba anteriormente, indica que hay una gran anisotropía a gran escala. En principio no existe una relación, una relación entre ambas, entre la homogeneidad y la isotropía. De hecho, podemos tener espacios homogéneos y no isótropos y viceversa. De hecho, aquí os pongo un par de ejemplos. Si recordáis un poco de topología, espero que hayáis visto topología alguna vez. Si tenemos un espacio básicamente descrito por 2 esferas, es decir, esferas de 2 dimensiones, y la tercera coordenada espacial básicamente toma todos los reales, que es lo que caracteriza un espacio R por S2. Este espacio se puede demostrar que es homogéneo. Es decir, nosotros si hacemos traslaciones, pues traslaciones sobre una esfera, evidentemente la esfera se mantiene invariante. Mientras que si hacemos traslaciones sobre la recta real, pues nos vamos a quedar igual también. Sin embargo, esto no es isótropo. ¿Por qué? Porque aunque evidentemente la dosesfera sí es invariante bajo rotaciones de 2 dimensiones, no lo es el espacio entero bajo rotaciones arbitrarias en 3 dimensiones. Y lo contrario ocurre en un cono. Si tenemos un cono, claro, el cono es un objeto geométrico muy particular porque sin el vértice, el cono, bueno, sería básicamente un cilindro y tendríamos prácticamente, bueno, sería de hecho un espacio máximamente simétrico. Pero el cono, el problema que tiene es el vértice. Y el vértice, aunque evidentemente tú hagas rotaciones alrededor del vértice, estas son, el vértice se queda, el cono se queda invariante. Sin embargo, ese punto no es homogéneo, porque no puedes hacer traslaciones desde él. Sin embargo, y a pesar de que, ya digo, a priori no existe una relación entre homogeneidad e isotropía, y como veis, pues puede existir espacios homogéneos no isótropos y espacios donde haya puntos isótropos, pero no todo sea homogéneo. Sin embargo, si un espacio es isótropo en todo punto, entonces es homogéneo. Es decir, si tenemos un espacio que es invariante bajo rotaciones arbitrarias y lo es en todo punto, esto es importante, que lo sea en todo punto, entonces es homogéneo. Y si es isótropo alrededor de un punto y homogéneo, entonces es isótropo en todo punto. Pero bueno, ya digo, esto más que para que lo sepáis 100%, es para que tengáis una idea de por dónde va la construcción matemática de la homogeneidad y la isotropía, que a nivel cosmológico son fundamentales. Porque, como digo, el universo, tal y como lo observamos nosotros, se ve homogéneo isótropo a grandes escalas. Dicho esto, y ahora ya pasando a la métrica Lemaire-Robinson-Walker. Claro, ¿cómo aplicamos esto en las propiedades de homogeneidad e isotropía para construir la métrica que describe nuestro universo? Bueno, pues básicamente atendiendo al hecho de que si miramos galaxias lejanas, como os indico aquí, estas se alejan de nosotros, la ley de Hubble, como ya veremos. El universo, por lo tanto, es homogéneo isótropo en el espacio, pero no en el tiempo. Evidentemente, el universo va cambiando con respecto al tiempo. Y, por tanto, el universo, digamos, si hacemos una especie de cortes, de cortes a lo largo del espacio-tiempo, de hipersuperficies de tiempo constante,
Es decir, vamos determinando cómo es el universo en cada una de esas hipersuperficies donde el tiempo no cambia. Cada una de ellas es homogénea e isótropa en el espacio, pero cada una de ellas es diferente de la anterior y de la siguiente, porque evidentemente, como digo, el universo no es estático. Por lo tanto, la geometría que va a tener nuestro universo, tal y como lo observamos, va a tener que venir descrita a nivel topológico por una dirección temporal, que evidentemente no guarda las simetrías de las espaciales, y una superficie de 3 dimensiones espacial que ha de ser homogénea e isótropa. Esto significa básicamente que la superficie espacial tiene que ser una variedad máximamente simétrica en 3 dimensiones. Si recordáis ahora lo que os comentaba antes al principio de las simetrías de un espacio-tiempo, esto básicamente significa que esa superficie de 3 dimensiones tiene que tener 6 simetrías, o lo que es lo mismo, 6 vectores de Killing o 6 generadores de simetrías, que en este caso, y como hemos visto ahora anteriormente con la homogeneidad y la isotropía, lo que van a ser 3 rotaciones y 3 traslaciones, lo que nos suma en total los 6 vectores de Killing. Dicho esto, podemos escribir nuestra métrica. Nuestra métrica va a ser una cosa tal que así, en la cual el tiempo, digamos, va por su lado y por otro lado tenemos la parte espacial, que va a ser homogénea e isótropa y que va a ir creciendo conforme a una función que es ADT, que se conoce como el factor de escala. Y cada tiempo constante nos va a dar, digamos, una sección espacial que va a ir cambiando y que va a ser máximamente simétrica, es decir, va a ser invariante bajo rotaciones y bajo traslaciones. Las coordenadas que se toman, y esto también es muy importante, dado que evidentemente, claro, el universo se expande y si tomáramos unas coordenadas donde el observador, vosotros, como bien sabéis, las coordenadas no son importantes en relatividad general. ¿Por qué? Porque la propia teoría es invariante bajo transformaciones generales de coordenadas. Es decir, las coordenadas, al igual que esto pasaba también en mecánica newtoniana con la relatividad galileana, pero básicamente las coordenadas son una elección propia. Es decir, cada uno puede elegir las coordenadas que quiera para resolver su problema. Si eligiéramos unas coordenadas de un observador que está parado con respecto a la expansión del universo, no, tendríamos sobre todo el problema de que nosotros, en la Tierra, no estamos parados. Es decir, nosotros, nuestra galaxia, más allá de las propias velocidades, de los propios movimientos peculiares que tengamos, es decir, de la rotación alrededor del eje terrestre o la traslación alrededor del Sol, más allá de eso, nuestra galaxia, evidentemente, está sujeta a la expansión del universo. Nuestra galaxia y el grupo local. Nos vamos alejando de las galaxias lejanas. Por tanto, lo más razonable es elegir una serie de coordenadas XY, que se conocen como coordenadas comóviles y en las cuales básicamente un observador que permanece en XY, digamos, esas coordenadas no son estáticas. Lo que crece, y como veremos, la distancia real, cuando midamos la distancia entre 2 puntos, va a venir determinada por la coordenada que sea, la coordenada comóvil, por el factor de escala, es decir, por ADT. Por tanto, es importante esto. Es decir, básicamente lo que estamos fijando es que nuestro sistema de referencia sea aquel que se mueve con el universo. Es decir, que se mueve con su expansión. Evidentemente, las coordenadas comóviles no son del todo comóviles, puesto que, como decía, cada objeto astrofísico tiene velocidades peculiares. Las velocidades peculiares son aquellas
que se derivan de los sistemas ligados a los que pertenezca. Evidentemente, al menos hoy por hoy, el movimiento alrededor del Sol o el movimiento de nuestro sistema solar alrededor del centro de la galaxia es más importante que el movimiento de la expansión del universo dentro de nuestro sistema ligado. Por tanto, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas muchas veces. Sin embargo, como os decía desde el principio, cuando nos vamos a grandes escalas, realmente eso pasa a un segundo nivel y lo que es importante es la expansión y cómo crece el espacio entre puntos alejados. Bien, dicho todo esto y sabiendo que el tensor de Riemann para una métrica máximamente simétrica, en este caso el tensor de Riemann para la sección espacial, se puede escribir de este modo, de aquí, es decir, proporcional al escalar de curvatura. Bueno, espero que ya estéis más o menos familiarizados con tensores de Riemann, escalares de curvatura, etcétera. Se puede escribir de este modo cuando es máximamente simétrico, es decir, cuando tiene el número máximo de simetrías, como veíamos antes, y si asumimos que la parte espacial de la métrica de Freeman-Robinson-Walker viene dado por esta expresión, que como recordaréis de la solución de Schwarzschild es muy parecida, la solución de Schwarzschild también es esféricamente simétrica y por tanto, y utilizando el hecho de que el tensor de Riemann, como digo, viene dado de este modo, es proporcional al escalar de curvatura en una métrica máximamente simétrica, lo que llegamos es a que la métrica, esta función beta, que en principio aquí arriba era arbitraria, ha de valer unívocamente este valor de aquí. Esto lo podéis demostrar, ya digo, básicamente utilizando la métrica arbitraria, pero esféricamente simétrica que tenemos aquí. La función beta de R básicamente se va a obtener al imponer que el tensor de Riemann sea proporcional al escalar de curvatura. Si eso lo hacéis, como digo, llegáis a esta función para beta y finalmente ya llegamos a la solución de Freeman-Lemaitre-Robinson-Walker, que no es otra cosa que una solución, como digo, homogénea espacialmente e isótropa. Sin embargo, y a pesar de que, como digo, lo que nos dice ahora mismo esta métrica es que el espacio va a ir creciendo, la forma en la que crezca nos lo va a determinar la función a de t, es decir, el factor de escala, y espacialmente esa homogeneidad y esa isotropía no nos determinan totalmente y de forma unívoca cómo va a ser esa geometría espacial. ¿Por qué? Pues porque, como veremos ahora mismo, hay tres tipos de geometrías espaciales que son máximamente simétricas, es decir, son esféricamente simétricas y, por tanto, homogéneas e isótropas en el espacio. La forma de reescribir estas ecuaciones, la métrica de Freeman, Lemaitre-Robinson-Walker, es haciendo una pequeña transformación, esta de aquí arriba, en la cual lo que uno se da cuenta es que la K, que en principio era, como habíamos visto ahora anteriormente, la curvatura espacial, lo único que nos interesa de esa K y lo único que es relevante en la propia métrica es el signo de la curvatura. Y el signo de la curvatura, dependiendo de cómo sea, vamos a tener topologías diferentes. Si nos centramos, como digo, solamente dejamos la parte temporal de la métrica a un lado y nos centramos solamente en la parte espacial, lo que tendremos, y aquí simplemente, bueno, hemos hecho un pequeño cambio de coordenadas para que lo veáis mejor, ¿no? Si lo que tenemos es que si esa K
es negativa, o sea, vale -1, normalizada -1, lo que vamos a tener es un universo abierto e hiperbólico. Que digamos que en 2 dimensiones, evidentemente, un universo hiperbólico, un espacio geométrico de 3 dimensiones hiperbólico no podemos visualizarlo, porque necesitaríamos 4 dimensiones para poder visualizarlo bien. Pero para que os hagáis una idea y viendo las figuras de la derecha, básicamente sería como sería una hipérbola de 2 dimensiones si podemos dibujarla como viene dibujada ahí. Pues más o menos eso os daría una idea de cómo sería un universo abierto. Luego tenemos la tercera opción sería cuando K es igual a +1, es decir, cuando K la curvatura espacial es positiva, en cuyo caso tendríamos un universo cerrado. Como digo, esto no lo podemos visualizar nosotros, o sea, lo que tendríamos sería una 3-esfera, y una 3-esfera no podemos visualizarla porque necesitaríamos 4 dimensiones para ello, pero sí podemos visualizar una 2-esfera. Que básicamente es la superficie de la esfera, son 2 dimensiones, ¿no? Y lo podemos ver en 3. Hay que tener en cuenta siempre que la curvatura del espacio-tiempo, básicamente, para poder visualizarla necesitaríamos una dimensión más, porque la curvatura, y esto es algo que se usa mucho en relatividad general, que es los llamados embeddings, es decir, básicamente el estudiar una geometría determinada en D dimensiones, estudiarla en D+1. ¿Por qué? Porque eso nos da una visualización y nos da una serie de propiedades importantes de cómo es esa métrica. Pero bueno, volviendo a nuestro universo cerrado. El universo cerrado sería una 3-esfera, que como digo, sería pues eso, una esfera, pero una esfera tridimensional. Dicho esto, y por último, y más importante, es más importante por las observaciones que tenemos, es el universo plano o euclídeo, es decir, básicamente aquel en el que la curvatura espacial es 0. Y básicamente lo que tenemos espacialmente, me refiero, a cada momento de la edad del universo va a ser un espacio euclídeo. Esto es importante, como digo, o sea, no hay, bueno, a nivel teórico y a nivel geométrico no hay una preferencia por una u otra. Sin embargo, las observaciones, y particularmente las observaciones del CMB, lo que nos dicen es que nuestro universo es espacialmente plano. Esto lo habréis escuchado más de una vez en las noticias, sobre todo porque, de hecho, yo era estudiante como vosotros cuando se confirmó un poco el caso de la geometría espacial plana, sobre todo por la colaboración de WMAP, que no es otra cosa, bueno, que el estudio de las anisotropías del CMB con mayor precisión hasta ese momento, esto en los años 2000 ocurrió, y ahí se confirmó más o menos que, bueno, evidentemente hasta un límite, siempre hay errores y como bien sabéis, las confirmaciones científicas lo que dan es una aproximación estadística de lo que estamos midiendo, ¿no? Y digamos que las anisotropías del CMB lo que nos dicen es que la geometría espacial del universo es plana. Y por tanto, eso lo que nos dice es que básicamente la curvatura espacial va a ser plana. Bien, bueno, ya han pasado 54 minutos, aunque yo quería haber avanzado un poco más. Bueno, como es la primera clase y dado que
que había que contar otras cosas inicialmente, pues quizás hoy hemos ido un poco más lentos, pero intentaremos ir un poco más rápidos el viernes, el lunes y el miércoles, ¿no? Que serían. Bien, ¿tenéis alguna duda antes de dar por terminado esto? Bueno, supongo que tenéis que digerirlo un poquito. Bueno, como digo, el viernes, perdón. El viernes pasaremos a la parte de dinámica del espacio-tiempo de Freeman-Robertson-Walker. Intentaré ir un poco más rápido en esa parte. A ver, me preguntáis por ahí. Que la curvatura espacial sea nula, ¿te refieres a grandes escalas? Evidentemente. O sea, y esto es muy importante siempre cuando hablamos de cosmología. Nos estamos refiriendo a grandes escalas, puesto que si nos vamos al interior del Sol, ahí la curvatura espacial no va a ser nula. Siempre en grandes escalas. ¿Por qué la métrica de t al cuadrado va con un coeficiente igual a 1? ¿Por qué no podría ser un coeficiente más complicado? Podría ser un coeficiente más complicado no dependiente de coordenadas espaciales, pero entonces tú podrías hacer un cambio de coordenadas, de la coordenada temporal, y cambiarlo a 1. Es decir, el coeficiente de... Y de hecho, el tiempo tal y como... A ver, vamos a poner la métrica. Ahí. El tiempo tal y como está escrito ahí en la métrica Freeman-Robertson-Walker no siempre se escribe de ese modo. De hecho, veremos al final que hay otro tiempo que también se utiliza mucho, que es el tiempo conforme. Pero se escribe con coeficiente 1 en general porque cualquier transformada, es decir, si cogiéramos y tuviéramos una función de t delante del diferencial de t al cuadrado, siempre podríamos hacer una transformada para llevar ese coeficiente a 1. ¿Y por qué no puede depender de las coordenadas como pasa en las otras soluciones que hemos visto? Pues homogeneidad e isotropía, porque si dependiera de las otras coordenadas ese coeficiente, romperíamos la homogeneidad y la isotropía. Tú date cuenta de que la homogeneidad y la isotropía lo que te dicen es que la métrica tiene que ser invariante bajo traslaciones espaciales y bajo rotaciones espaciales. Si tuviéramos una función, pues como en el caso de la métrica de Schwarzschild, si tuviéramos una función en la componente temporal que dependiera de las coordenadas espaciales, esas coordenadas, esa métrica ya no sería invariante bajo traslaciones generales en las coordenadas espaciales o a lo mejor tampoco lo sería bajo rotaciones. Es decir, lo que nos impone que el coeficiente de la componente TT, es decir, o sea, la componente TT de la métrica, sea solamente dependiente del tiempo o 1, como se suele tomar, es precisamente la homogeneidad y la isotropía. Bueno, ¿alguna pregunta más? En cualquier caso, tratar de, ya digo, hoy os mandaré pues hasta la diapositiva 11 para que os lo miréis y el viernes cuando empecemos, si tenéis algunas dudas, pues empezamos con ellas y así, bueno, resolvemos las posibles preguntas que hayan quedado sin resolver. Y así, bueno, pues podemos ir avanzando de un modo más uniforme, ¿no? Como el universo, entendiéndolo todo muy bien desde el inicio. Porque, como digo, o sea, la parte cosmológica
de la asignatura y de la relatividad general en general es bastante más sencilla que otras partes, que otros campos de la relatividad general, puesto que, y como he repetido hoy muchas veces, la homogeneidad y la isotropía nos dan una solución bastante sencilla debido precisamente a esas simetrías. Cosa que no ocurre en otras soluciones de la relatividad general y mucho menos cuando se estudian sistemas ligados, pues ya digo, como sistemas binarios. En esos casos las ecuaciones de Einstein no se pueden resolver de forma exacta y hay que tirar de métodos numéricos que en unas ecuaciones que vienen dadas en derivadas parciales que no son lineales no son nada sencillos. Por eso la parte de cosmología, como digo, es dentro de de la dificultad que tiene la relatividad general y, digamos, el campo de la geometría diferencial es de las partes, digamos, más sencillas bueno, al menos cuando uno estudia digamos, el background. Porque, evidentemente, hay que tener en cuenta que, y esto, ya digo, lo he repetido hoy muchas veces, que la homogeneidad y la isotropía se dan a grandes escalas y esto hace que la métrica que acabamos de ver hoy sea una muy buena aproximación para describir el universo. Sin embargo, y esto ya se ve en cursos más avanzados de cosmología, esa aproximación hay que añadirle a ciertos órdenes de magnitud ciertas perturbaciones. Es decir, pues digamos que la métrica Freeman-Lehmann-Robinson-Walker es una muy buena aproximación y una muy buena descripción a orden cero. Pero si nos vamos a orden mayores, evidentemente vamos a tener perturbaciones, que es lo que ocurre en el CMB con las anisotropías y con las diferencias de temperatura. Bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy.